Bueno, buenas tardes, mis hermanos amados, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor del día viernes. Hoy que estamos a 17 de julio del 2026. Bueno, mis hermanos, vamos a arrancar orando, primero que todo, esperando que todas las personas puedan irse también uniendo a la transmisión, a la predicación. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, por este privilegio que nos das. Bendito Rey de la Gloria, de poder servirte, Señor, poder venir delante de ti, poder alabarte, glorificarte, a ti, Señor, elevar acción de gracias por tus bondades, por tu poder, por tu misericordia que se ha extendido para con nosotros, Señor. Nosotros te alabamos en esta hora y te bendecimos, Señor bueno. Señor, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, de enseñanza bíblica. Señor, pidiendo que algo poderoso del reino de los cielos venga a nuestro favor, Señor, y por nuestra causa, Señor maravilloso. Y pidiendo, Señor, que una porción especial, Señor, una claridad poderosa, Dios, venga a nuestra vida, a nuestra mente, Señor, a nuestros corazones, Señor maravilloso, que seamos nosotros fundamentados, que seamos nosotros, Señor maravilloso, instruidos, fortalecidos, que haya una claridad, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que también tu palabra traiga libertad, que tu palabra limpie también, Señor, que tu palabra haga cosas poderosas y prodigios. Señor, nosotros en el nombre de Jesucristo hoy, bendito Dios, te decimos, Señor, que te manifiestes, Espíritu Santo. Acompaña tú la palabra, Señor, para que traiga la unción necesaria, Señor, para que esa palabra quede allí grabada, Señor de la gloria, en los corazones, en las mentes. Y allí, Señor, edificada, plantada esa palabra, rinda un fruto poderoso, Señor. Rinda, Señor, una multiplicación poderosa. Por eso en el nombre de Jesús nosotros nos disponemos delante de ti, Señor, esperando que sea de tu boca, Señor, de tu mente y corazón que venga esta dispensación, que no sea de los hombres, que no sea, Señor, nuestro criterio, que no sea, Señor maravilloso, la forma de ver del hombre, sino así como tú observas las cosas, así como tú las has creado, Señor, así como operan las leyes que provienen de ti, Señor, en lo espiritual y en lo físico. Así mismo, Señor maravilloso, esa palabra, Señor, hoy quede completamente impartida y quede aclarada, Señor, para nuestro beneficio, Señor, y también pidiendo que esto proporcione una impermeabilización en nosotros, Señor, que impida, Señor, el efecto de cualquier error, Señor, y cualquier confusión, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta tarde, Señor. Rogamos también porque el reino de los cielos se movilice a favor nuestro, Señor maravilloso. Rogamos, bendito Dios, para que tus ejércitos, tus escuadrones, maravilloso Dios, vengan, Señor Santo, en esta hora. Rey de la gloria, Señor, toda tu gloria rodeándonos, Señor, y respaldándonos en todo esto en el nombre de Jesús, despreciando todo lo que proviene del error, todo lo que proviene de la confusión, Señor, y atando en el nombre de Jesús todo espíritu maligno que esté, Señor maravilloso, imperando, Señor, en medio de todas estas cosas, Señor. Guárdanos de todo mal, atamos todos estos espíritus malignos, Señor, y lo echamos al abismo. Y, Señor, y pedimos que con claridad, Dios, con completa libertad te manifiestes en esta hora, en el nombre de Jesucristo, en medio de tu pueblo, Señor, y que sea provechoso para nosotros, que traiga alegría y júbilo a nuestras vidas, fortalecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado nosotros viendo todo lo concerniente a las características de los hombres de los últimos tiempos, que están contenidas en el libro en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, específicamente en el capítulo 3. Hemos avanzado, hemos evolucionado en esa explicación,
punto por punto. Nos ha parecido importante, sobre todo, hermano, entendiendo que estamos hablando de hombres no simplemente impíos y malvados, que son los que conforman el mundo, sino de un peligro latente en medio del cuerpo de Cristo. Sí, porque como hemos visto, hermano amado, son personas que aparentan piedad, dice la palabra. Aparentan piedad, o sea, son personas que se están ejercitando dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y ese representa el mayor peligro, y es por eso también que es muy importante entender estas cosas, para que tengamos nosotros criterio y un buen discernimiento de las cosas. Amén. Que podamos sancionar y señalar con la claridad del entendimiento estas cosas, si las vemos operando dentro de la iglesia. Entonces, el capítulo 3 de segunda carta de Pablo a Timoteo, ya hemos hablado acerca de los hombres amadores de sí mismos. Nosotros arrancamos con el aspecto del afecto natural. Nos pareció importante resaltarlo inicialmente, pero a partir de allí hemos estado de manera ordenada explicando cada uno de los puntos que contienen estos versículos. Y entonces están allí los hombres amadores de sí mismos, que ya lo vimos, los avaros, los vanagloriosos y los soberbios, que fue el punto que explicamos hace 8 días acerca de los soberbios. ¿Qué era la soberbia? La explicamos con claridad. Si usted quiere repasarlo, ahí lo tenemos colgado en la página de la iglesia, para que usted lo pueda repasar. Con su Biblia en mano, repase todo esto que el Señor nos ha venido explicando. Y el tema de hoy, el que nos reúne el día de hoy y el que nos compete el día de hoy, es acerca de los blasfemos. Los hombres que aparentando piedad, pero que son amadores de sí mismos, practican blasfemia, camuflados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario acerca de qué es blasfemia? Miren lo que dice el diccionario. ¿Qué es la blasfemia? El diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice: la blasfemia es cualquier palabra, expresión o acción que ultraja, menosprecia o muestra desprecio hacia una deidad, religión o algo considerado sagrado. Aquí, lo primero que podemos observar es que de entrada estamos viendo un concepto amplificado. Les voy a explicar por qué. Y estamos hablando, ni siquiera hemos visto el idioma original, sino que lo estamos viendo desde lo que considera el lenguaje castellano de lo que es blasfemia. Siempre hemos entendido la blasfemia como un ejercicio en contra de Dios o de algún Dios. Pero si lo vemos aquí en lo que está explicando o exponiendo el diccionario, vemos que se amplía hacia lo que, no solamente hacia lo que es deidad o Dios, sino también a todo lo que tiene que ver con religión, y aún se amplía más cuando hablamos de algo considerado sagrado. Y ahí se amplía el concepto, porque no solamente está hablando de un Dios, sino también de algo religioso o algo desde el sentido estricto de la consagración o de que es sagrado. ¿Correcto? La etimología que utiliza para el diccionario del castellano para explicarlo, para exponerlo, viene de la etimología que proviene del griego blasfemia, B-L-A-S-P-H-E-M-I-A, que significa palabra injuriosa, o herir con un reporte, o con un comentario, o con un señalamiento.
Perfecto, eso lo dice el español, lo dice el español. Y por tanto el blasfemo es aquel que practica estas cosas, el que practica una injuria, una calumnia, un señalamiento, ¿sí? Una intención destructiva en contra de una deidad, en contra de algo que es religioso y de algo que es sagrado o consagrado. Perfecto. Ya yéndonos a lo que nos compete con más profundidad, volvemos al punto de que lo que siempre hemos entendido por blasfemia es algo que siempre hemos pensado que tiene que ver con algo simplemente religioso, o más estrictamente un insulto, ya en el caso nuestro del cristianismo, un insulto contra el Dios de Israel, que nosotros tenemos muy claro que es el verdadero Dios, el único y el todopoderoso, el que nos creó a nosotros y el protagonista de nuestra instructivo principal, que es la Biblia, el Dios de Israel, ¿sí? El Dios de los ejércitos, el Dios creador. Entonces hemos considerado que blasfemia es un insulto que se dirige contra Dios, ¿sí? O a su nombre o a las cosas que Él ha consagrado. Perfecto, pero pensábamos que solamente era contra Dios, pero mire cómo se extienden las cosas que son consagradas. Y el Nuevo Testamento en el griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, nos dirige, hermano, a ampliar el concepto. Cuando se extrae la palabra correcta que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, entendemos que se usa una palabra que amplía el uso de ese término y que lo lleva no solamente de lo divino, que es nuestro Dios, a lo religioso, a lo consagrado, sino también abarca las relaciones humanas. Entonces estamos viendo, hermano, que está incluyendo injurias, calumnias, ¿sí? Intenciones destructivas a través de las palabras contra hermanos en Cristo o contra miembros de la iglesia. Y ya empezamos a ver, hermano, entonces, cómo la blasfemia está involucrada con el ejercicio de los dos principales mandamientos. Recuerda, hermano, que está muy claro que el Señor Jesús nos dice que la ley que proviene del corazón de Dios, para cumplirla con eficacia o para cumplirla verdaderamente, exige dos direcciones o dos mandamientos principales, que son, ya los conocemos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, que dice o que cita, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, teniendo un apéndice especial para nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, en el ejercicio del amor entre hermanos, que nos demanda dentro de este segundo mandamiento que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado, ¿correcto? Entonces vemos que cuando ya no solamente incluye lo divino, sino lo consagrado y también las relaciones humanas, estamos viendo entonces que la blasfemia es una afrenta directa contra el cumplimiento de los dos principales mandamientos. Entonces, es una afrenta directa que violenta un ejercicio cordial, sincronizado y una buena relación con Dios. ¿Correcto? Segunda de Timoteo 3:2 nos enseña que la palabra que se traduce como blasfemos, ya lo habíamos mirado en el concepto del castellano, viene del griego blasphemos, B-L-A-S-P-H-E-M-O-S. Esta palabra tiene dos raíces, está compuesta de dos raíces. La primera, del término blapto, B-L-A-P-T-O, cuyo significado es dañar,
herir o perjudicar. Y el término feme, P-H-E-M-E, que significa reputación, fama o hablar. ¿Correcto? Entonces, cuando unimos los dos términos, blasfemia es el ejercicio de dañar, herir o perjudicar la fama, el prestigio o la dignidad de otro, dentro del cual incluimos a Dios y a nuestro prójimo, y más especialmente el prójimo más cercano, que es nuestros hermanos en Cristo, porque estamos mirándolo dentro de ese marco, ¿no? De cosas que ocurren o tratan de ocurrir dentro de los anales, dentro de los territorios de la iglesia de Cristo. Entonces, blasfeme o blasfemos es aquel que con toda intención actúa para dañar, para herir, para destruir la fama, la reputación y la dignidad de Dios o de los hermanos o del prójimo, ¿correcto? Entonces, entendemos allí, confirmamos que la traducción etimológica exacta de blasfemos es el que daña la reputación de otros. Personas que están allí dentro del cuerpo de Cristo, que operan con la intención de dañar la reputación de otro. Cuando nosotros nos dirigimos a la similitud que tiene esto con los calumniadores, entendiendo que la calumnia es un comentario que se hace malintencionado y partiendo de una mentira. En la calumnia se parte de una mentira y está dirigido exclusivamente al prójimo, o sea, a personas. Cuando hablamos de calumnia, no estaríamos hablando de una afrenta contra Dios. Y la calumnia parte de la mentira. Hay dos conceptos que se manejan jurídicamente, que son la calumnia y la injuria, ¿correcto? La calumnia, como les dije, parte de una mentira que se utiliza para destruir la reputación de una persona. La injuria puede ser sencillamente algo que es personal o algo que le compete solamente a la persona. O sea, se utiliza algo que le pasó a la persona para destruir su fama. O sea, y la injuria es como un juicio o un prejuicio que se hace de algo que le pasó a la persona para destruirla. De hecho, dentro del marco de lo penal, ambos son delitos o son comportamientos que se analizan independientemente. Y cuando diferenciamos esto de la blasfemia, es que la calumnia y la injuria puramente se dirigen hacia la reputación de otro similar a mí, o sea, de otra persona. En cambio, la blasfemia puede operar dentro de la afrenta contra Dios como de la afrenta contra el prójimo o contra el hermano, ¿correcto? Ahí se marca la diferencia de lo que es blasfemia respecto a la injuria y a la calumnia, ¿correcto? El que daña la reputación o trata de dañar la reputación de Dios o la reputación de otro, ¿sí? O podemos también decirlo, aquel que hiere o lacera la fama, el prestigio de alguien, ¿correcto? Surge una pregunta allí. Como entendemos que también abarca las relaciones sociales, mire cómo es de grave esto, porque ya no solamente es blasfemo el que me parece que es la parte como más resaltante y de pronto más grave, porque se trata de Dios, pero también la blasfemia, como se dirige hacia otras personas, surge la pregunta de cómo opera o cómo se aplica en las relaciones humanas. Entonces, Pablo lo que nos quiere decir, y en el contexto social en el cual él lo dice, lo menciona, lo señala, dice que un blasfemo no es solo alguien que maldice a Dios en un templo. Hay gente, por ejemplo, el satanista, o la persona hechicera, o los enemigos francos del cuerpo de Cristo y de
de Dios mismo son por naturaleza blasfemos, o alguien que habla mal de Dios dentro del templo consagrado para Dios. ¿Sí? El blasfemo es una persona difamadora, calumniadora y chismosa en su vecindario y o comunidad. O sea, el blasfemo se caracteriza por ser un calumniador, por ser una persona chismosa, por ser una persona calumniadora. ¿Correcto? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo lo vemos? Las conductas de estas personas podemos verlas de la siguiente forma. Son personas que en este ejercicio destruyen la reputación. Entonces, hay algo, hermano, de lo cual Dios nos reviste como seres humanos y especialmente como hijos de Dios, y también pues proviene algo que es de Dios mismo, una dignidad, una santidad, una temeridad que proviene de la característica todopoderosa y santa de Dios. ¿Correcto? Entonces, el blasfemo contra Dios es alguien que utiliza sus palabras para afrentar esa condición, esa naturaleza de Dios. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos del blasfemo contra otro, contra un congénere o un hermano, es aquella persona que destruye la reputación y lo hace como un acto deliberado. O sea, la persona lo hace con completa intención, con la construcción de ese argumento. Dice la palabra de Dios que ahí podemos utilizar lo que el Señor habla dentro de la palabra. Lo malo, se la pasan operando, maquinando lo malo y prontamente se dirigen a ejecutarlo. Entonces son personas que maquinan, que se comportan con la deliberada intención de destruir la reputación de otro. Construyen el argumento, deliberadamente hablan mal de otra persona, esencialmente a las espaldas, ¿no? La blasfemia, la calumnia, es algo que tiene como característica que no se hace de manera frontal, ¿sí? No tiene un halo de exhortación, que es lo que se hace frontalmente, sino que generalmente su capacidad se hace más destructiva en cuanto lo hacen a las espaldas de la persona, ¿sí? Y lo hacen para desprestigiarlo y restarle valor a la persona y a Dios mismo, pues cuando hablamos de la blasfemia a Dios, ante los ojos de la comunidad. O sea, su disposición, su planificación, su ejecución, su comportamiento es reducir la dignidad y la reputación de aquel contra el cual se está blasfemando o aquel contra el cual se está calumniando. ¿Perfecto? ¿Sí? Y lo hace en una dinámica de esparcimiento de rumores, de murmuraciones o verdades a medias contra la persona. También la persona que opera en esto utiliza lo que se conoce como el insulto o el lenguaje abusivo. Es agresivo, es mordaz, es canibalesco, depredador, ese es el calibre del lenguaje y el insulto que la persona empieza a utilizar. Utiliza palabras hirientes, francamente desprestigiadoras, indignas, insolentes, y con una intención directa de humillar a la persona, de por debajearla, de destruirla, y que a través de ese comentario su dignidad, su reputación quede pisoteada, que la persona sea pisoteada en su dignidad y completamente menospreciada. Entonces la persona destruye la reputación, utiliza lenguaje destructivo, lenguaje abusivo, insultivo. También una persona blasfema es una persona que se mueve en una notoria falta de respeto contra la autoridad. Generalmente la persona blasfema que habla contra un hermano, que habla contra el otro, que tiene blasfema contra Dios, es una persona que afrenta
la autoridad, mi hermano amado. Entonces podemos ver, claro, la palabra blasfemo viene del griego, ¿no? Del blasfemos. Y el blasfemos, en la cultura griega, era una persona que se comportaba de esta forma, pero también era una persona que hablaba mal de los padres, que habla mal de los padres, de los gobernantes, de las autoridades, de los ancianos, de todo lo que tenga que ver con orden y todo lo que tenga que ver con autoridad. Eso hace parte de la característica del blasfemo. Y su intención a través de esto es quebrar el orden del respeto y de la sujeción a una autoridad. Esa es su dinámica. Entonces, miren esto, hermano. Estamos hablando de personas que vamos a ir recopilando las cosas. Entendemos que los dos principales mandamientos son nuestra fórmula por excelencia para cumplir toda la ley. La palabra dice que el que cumple esto, cumple con toda la ley. El blasfemo atenta contra estas dos direcciones de la obediencia a Dios. Como se dispara directamente hacia la autoridad máxima que es Dios, el blasfemo por excelencia, y también Dios lo define como una afrenta en cuanto se hace a lo que conocemos como el cuerpo de Cristo. A pesar de que es contra los hermanos, reviste de una misma gravedad porque los hermanos o los que el blasfemo o el calumniador señala gravemente o contra los que habla gravemente son parte del cuerpo de Cristo, o sea, son Cristo mismo, la novia de Cristo. ¿Sí? La que se hace una con Cristo. Es una afrenta grave, ¿correcto? Y está operando allí dentro de la congregación. Habla mal de Dios, habla mal del hermano, calumnia a sus congéneres, afrenta la autoridad de los pastores, la autoridad de los ancianos, atenta contra la dignidad, el prestigio de los hermanos, la reputación, la fama de las personas a su alrededor. Entonces es un alfil, es un peón del enemigo que trata de demoler o de triturar o de afectar, dañar, lacerar dentro del propio cuerpo de Cristo. ¿Sí? La intención es dañar el cuerpo de Cristo, deteriorarlo, afectar la fe, ser tropiezo para los hermanos, ser un ejemplo absolutamente negativo de lo que se debería hacer, con toda la intención de que los que están allí no tengan la capacidad de cumplir con los dos principales mandamientos, que no lo logren hacer, y el objetivo es apartar a la gente de la verdad y llevarlos al marco de la incredulidad y de una afrenta contra Dios, ¿correcto? Entonces, el cuadro completo del versículo en el griego, si unimos los términos que hemos analizado, el retrato psicológico y social que Pablo dibuja, que Pablo establece en esa carta a Timoteo, nos habla entonces de una descomposición humana. Una descomposición humana dentro del cuerpo, operando dentro del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es, primero nosotros, evaluar si en nosotros hay rezago de estas cosas. Esto nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Sí? Somos sujetos. La palabra nos habla acerca de la obediencia a los padres, nos habla del respeto a los ancianos, nos habla de la obediencia a los pastores, obedecer a los pastores, ¿sí? Nos habla de la obediencia a Dios, de un comportamiento armonioso que la palabra nos demanda, nos exige, en la que Dios anhela. Entonces, evaluamos nosotros
¿Cómo hablamos nosotros respecto a Dios? ¿Hay blasfemia en nuestras palabras? ¿Estamos menospreciando a Dios? ¿Estamos tratando de desfigurar sus virtudes, sus características? Lo estamos haciendo con nuestros hermanos, lo estamos haciendo con nuestros congéneres, lo estamos haciendo con nuestro prójimo. ¿Cuáles son las palabras? Son palabras edificantes, son palabras de bendición, son palabras respecto a la verdad. ¿Sí? Estamos hablando a las espaldas de nuestros hermanos, lo estamos haciendo de manera destructiva. Estamos utilizando las vías y mecanismos correctos, que son el hablar de frente con los hermanos. Estamos utilizando la exhortación, estamos utilizando el redarguir, estamos haciéndolo de la manera correcta y lo hacemos dentro del marco de la verdad. Lo estamos haciendo por amor a nuestro hermano, lo estamos haciendo con la completa determinación de replicar el amor de Dios hacia nuestros seres más cercanos, nuestros hermanos. Estamos ejercitándonos en que amemos a los otros como el Señor nos ha amado, o tenemos algún rezago de estas cosas. Hay calumnia en nuestra boca, hay en nosotros injurias. Nuestro ánimo es de edificación, es de bendición, es de buenos deseos, o es diferente a esto. Son cosas que tenemos que evaluar. Y también vemos, hermano, cómo hay una cuando usted analiza la carta, ese capítulo de la carta, vemos como algo progresivo que empezamos como a identificar de cómo una característica va llevando a la otra. ¿Sí? La palabra que estamos analizando arranca acerca de un amor por sí mismo, ¿no? Revisémoslo un poquito. Allí en el versículo 2. De amadores de sí mismos, pensando en su propio bienestar, pensando en su propio beneficio, pensando en su propia prosperidad. No tienen empatía por otros, construyen sus vidas, sus decisiones, su entorno, pensando en su propio beneficio, en sus propios dividendos. Entonces vemos algo que es progresivo, ¿no? En esa dirección vemos a hombres trasladándose ya al marco de la avaricia. Y lo mirábamos, ¿no? De aquel que con mezquindad, con tacañería, acumula muchas cosas, se convierten esas cosas en sus tesoros, en su Dios. Pero lo más grave del avaro es que no solamente acumula cosas, sino que restringe la solidaridad, restringe la liberalidad, restringe la generosidad. Entonces un avaro que también va construyéndose dentro de el ámbito de la vanagloria, de los vanagloriosos, de los que se preocupan obsesivamente por el concepto que otros tienen de ellos. Y lo que hacen es, el vanaglorioso nos enseñaba es el fanfarrón, es la persona que o se ufana de cosas que nunca ha hecho, o exagera las cosas que medio o mínimamente ha logrado hacer. ¿Sí? Y cómo esa vanagloria lleva a esa construcción de una realidad alterada, lleva a la persona a la soberbia, a de verdad pensar que es mejor que los demás, dentro de que tiene un mayor crecimiento espiritual, que tiene una mayor bendición tanto espiritual como terrenal, que es una persona de una mayor estatura moral, y empieza a mirar a los demás con desprecio, empieza a mirar a los demás con altivez, con arrogancia. ¿Sí? Ahí vemos una evolución, ¿no? Y cómo esa persona soberbia, ya en ese estado del corazón, comienza ya a tener ínfulas o destellos del blasfemo. Recuerden que una de las cosas que miramos cuando analizamos el asunto de los soberbios es que llegan a un punto en que consideran que están tan bien
que ni siquiera necesitan a Dios. Eso lo mirábamos hace 8 días. Entonces, cuando un corazón llega al punto de decir que no necesita ni siquiera a Dios porque está tan bien, esa es una base para el blasfemo contra Dios. No necesitar a Dios o llegar a pensar eso es una blasfemia en estado puro contra Dios. Y si se hace contra Dios, pues cuanto más contra los que... Si la persona llega a un punto en que dice no necesito a Dios, estoy tan bien que no necesito a Dios, puede entonces con mucha más seguridad y vehemencia hablar mal en su superioridad, en la construcción de su aparente superioridad, de su vanagloria, de su soberbia, con mucha más ínfulas, con mucha más determinación, con mucha más fuerza, con mucha más inclinación, con mucha más briosidad, con mucha más fuerza, van a hablar en contra de otros, van a calumniar, van a hablar a las espaldas de otros. Perfecto. Ahí vemos, hermano, como el blasfemo. Y el blasfemo, hermano amado, es alguien que desconoce, por ende, cualquier tipo de autoridad. Si desconoce la de Dios, de ahí para abajo va a desconocer la de un pastor, va a desconocer la de un anciano, va a desconocer la de un apóstol, va a desconocer cualquier autoridad civil, va a desconocer cualquier autoridad familiar. Dentro de 8 días estaremos hablando acerca de los desobedientes a los padres. ¿Cómo opera la desobediencia a los padres? ¿Qué es la rebelión contra los padres? ¿Qué es lo que se conoce como el pecado de la contumacia, que es una rebelión extrema? Eso lo estaremos mirando en la próxima sesión. Entonces, para finalizar, mi hermano amado, nosotros tenemos que evaluar estas cosas para confirmarnos en que eso no exista en nosotros, pero también para señalar y combatirse algún tipo de comportamiento de estas características vemos que está ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo. No podemos tolerar estas cosas, ni aceptarlas, ni considerarlas normal en un equivocado discurso acerca del amor o de la paciencia, que no tiene nada que ver con estas cosas, porque estamos hablando de males y desdichas, comportamientos que con notoriedad afectan la dinámica santa y el ejercicio correcto del amor y de la obediencia a Dios dentro del cuerpo de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra salud espiritual. Entonces, hermanos amados, eso es la blasfemia, y que nos quede claro que es un concepto amplio, ¿no? Usted tiene que irse hoy entendiendo que eso no opera simplemente contra algo sagrado, que eso no opera algo contra una religión, que eso no opera simplemente contra una religión, que eso no opera simplemente contra Dios, pues es lo más grave, contra Dios, sino que también opera contra nuestros congéneres, opera contra la sociedad que nos rodea, opera contra el cuerpo de Cristo, y que tenemos que tener mucho cuidado del uso de nuestras palabras. Amén. Bueno, mi hermano amado, entonces, cualquier duda que usted tenga, mi hermano, usted sabe que nos puede escribir para poder aclararlo un poco más. He procurado, hermano, explicarlo de la manera más concreta, y de la manera más concreta tendremos una mayor capacidad para señalarlo, para no aplicarlo en nuestra vida, aborrecerlo, y para poder identificarlo en otros. Amén. Porque usted sabe que el cuerpo de Cristo opera en orden, y hay dentro del cuerpo de Cristo una serie de dinámicas disciplinantes que provienen del deseo del Señor que todo funcione de la manera correcta. Vamos a orar, mi hermano amado, en este momento, y bueno, que ojalá sea provechoso para usted, que usted pueda utilizar esta palabra para meditar todo este tiempo acerca de lo que es la blasfemia, y también volver a hacerlo respecto a los otros conceptos que hemos estado nosotros esbozando, desglosando y exponiendo a través de la enseñanza bíblica. Vamos a orar, mis hermanos amados, deseándole a usted y bendiciéndolo a usted en todas las cosas, esperando, verdad, que esto sea provechoso y de enorme bendición para usted. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros te damos gracias por este tiempo, Señor, provechoso, Padre,
por este tiempo, Rey de la Gloria, que hemos podido venir, Señor, Señor, a ser usados, Señor maravilloso, a ser bendecidos por tu palabra. Hemos podido nosotros introducirnos en el estudio bíblico, Señor, y esto ha permitido, Dios, que hoy podamos ver estas cosas con mayor claridad. El aspecto amplio de la blasfemia, la gravedad, Dios, de la injuria, la calumnia contra ti, Señor, que es gravísimo, y mucho más cuando se hace desde el previo conocimiento de ti, Señor. Eso acarrea, Señor, según la palabra, condenación doble, Señor. La gravedad, Señor, de atentar contra la dignidad, contra tu dignidad, tu reputación, contra tu nombre, contra tu fama, Señor, es algo gravísimo. Y también es muy grave cuando se hace con aquellos que han sido lavados por tu sangre, aquellos que tú amas, que tú llamas tu pueblo, tu amada. Levantarse contra el cuerpo de Cristo con la intención de destruir, de desbaratar. Padre, tu palabra habla de los mutiladores del cuerpo, que tú quieres destruir y vencer, Señor, porque están atentando contra la integridad, contra la salud, contra la plenitud, Señor maravilloso, contra la coinonía, la armonía, la sincronía dentro del cuerpo de Cristo, Padre. Por eso hoy nosotros rechazamos todas estas cosas, Señor, y determinamos en nuestro corazón, Señor, que la blasfemia no puede ser parte de nosotros, Señor. La blasfemia no puede ser parte de nuestras vidas. No, rechazamos esto, Señor. Y oramos, Señor, para que esto sea extirpado de la iglesia, del cuerpo de Cristo, eliminado. No puede aceptarse estos comportamientos erróneos, estos comportamientos completamente alterantes, completamente amenazantes, Señor, insolentes, de extrema gravedad, Padre. Permítenos a través del entendimiento tener claro en nosotros esto, Señor, y no permitirlo bajo ninguna circunstancia en nuestro entorno, ni dentro del cuerpo, ni en la iglesia. Nosotros te pedimos en esta hora que nos ayudes en todas estas cosas, amado Señor, y que podamos nosotros ser libres de todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Si lo tenemos, si todavía existe en nosotros esto, renunciamos a esto y te pedimos que nos limpie, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a ser como tú, a actuar según tu voluntad, a actuar según tu corazón. Señor, amarte con intensidad, Dios, bendecirte en todo momento. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta tarde, por esta noche, Señor, también por mis hermanos. Bendícelos, llénalos de tu espíritu, Señor. Bendigo a las familias, bendigo a los hermanos, los ministerios, la descendencia, los matrimonios. Benditos sean en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta tarde, Señor, esta tarde, noche. En el nombre de Jesús, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor maravilloso, afírmanos en el gozo de la salvación, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor, por todas las cosas. Te glorificamos, te exaltamos, Dios. Sánanos, prospéranos, bendícenos en todas las cosas. Atamos todo satanismo, brujería, hechicería, tormento, rebelión, contumacia, espíritu de blasfemia, espíritus, Señor, malignos que se han levantado en contra de nosotros, los atamos y los echamos al abismo. Toda arma que se haya dirigido en contra de nosotros también la destruimos, la desbaratamos en el nombre de Jesús. Sé tú nuestro sanador, nuestro prosperador, nuestro proveedor, en el nombre de Jesús. Que sea un fin de semana poderoso, Dios. Ponemos también en tus manos los cultos, los servicios, la alabanza, la enseñanza. Que sea todo como tú quieras y como tu corazón y deseo establece, Señor. Nosotros bendecimos nuestras naciones, pedimos que las libres de los destructores de naciones, que traigas avivamiento a nuestras naciones, comunidades, y complete, Señor, ojalá el número de los escogidos. Señor, nosotros oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, Señor, que ensanche nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, para tu gloria,
para tu honra y tu alabanza. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande.